Me olvidé de sacar las botellas de agua tónica. Voy a sacar las botellas de agua tónica que tomo con mucha regularidad. La única característica es que tomo Cunnington, tónica y sin azúcar. Vamos a sacar la basura. Bueno, parece que Pantriste está preocupado por el consumo de agua tónica, no sé. Vamos a la charlita. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente acá en mi taller, un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar experiencias, opiniones. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos querido Dalton, Cobursa, Miguel, Cristino, bueno, ya no está, pero bueno, les mandamos un saludo. Roberto, 09 Michael, gran amigo 09 Michael, Miguel, entre tantos otros que siempre están, Adriano, comenta mucho el amigo Manuel, Pablo, Diego, Juanpi, en fin, montón de amigos, Pablo de Villa Carlos Paz, Ubaldo electricista, Guillermo electricista, gente que verdaderamente es un gusto tenerlos en el canal. Gastón, un abrazo, saludos a todos. Podría estar 5 minutos saludando a cada uno de ustedes porque verdaderamente el tenor y la calidad de los comentarios amerita saludarlos. No porque hablen bien de mí, sino porque cada vez que comentan tienen un fundamento sobre lo que dicen. Bueno, la charlita de hoy tenía pensado otra cosa, pero el amigo Cobursa, dado que bueno, hoy subí, lo había dejado de hacer, pero como generalmente subo todo, me aparecen permanentemente, entre otras cosas, en mi Google Fotos, montones de instalaciones que realicé para la empresa Ecoagua, videos que me exigían que haga al momento de terminar una instalación, un service, para certificar que lo hice y que lo hice bajo las normas de la empresa, que era poner los precintos, bueno, dejar obviamente sin pérdidas de agua, que los bypass queden en condiciones, que el equipo sea lavado, limpiado. Algunos estaban impecables, otros estaban en casas que, bueno, cada uno vive como le gusta, pero no me iba a poner a cepillar un equipo que estaba al lado de una sartén donde fritaban 12 docenas de milanesa por día. No me iba a poner a hacer esa tarea. Por lo que me pagaban y el rango que yo tenía ahí adentro, que tampoco es que era una cosa, no era como laburar, no sé, en la NASA. O sea, tenía un buen rango que después obviamente me bajaron de un ondazo en los conceptos, pero bueno, he solucionado muchas cosas de manera que quizás se les hubiese complicado. Ya algún día voy a contar toda la historia completa de cómo fue mi paso, cómo fue mi llegada, desde cuándo los conozco, qué empezó a pasar. Pero bueno, por ahora lo que les puedo decir que el tema está en el Tribunal número 1 de Morón, Tribunal de Trabajo número 1 de Morón, donde está todo volcado en mi demanda. Y bueno, hasta que el señor juez nos llame, no pienso abrir mucho mi abanico de declaraciones, dado que bueno, son herramientas que pueden utilizar ellos, porque acá todos los ven, los videos, las charlitas, los tipos están minuciosamente buscando de qué agarrarse o por dónde va a ir mi declaración sobre el tema. Aunque les parece un poco egocéntrico y pedante, esto es así. Hay plata de por medio
Y bueno, nada, están tratando de defenderse como pueden, cosa que les va a resultar un poco difícil porque tengo sobradas pruebas, entre ellas una cédula de la camioneta que yo manejaba, a mi nombre, una cédula azul donde me autorizaba la titular, la dueña de la empresa, a manejar dicha camioneta. Pero bueno, después haremos el video correspondiente cuando mi abogado me diga, Tano, decide ahora en más lo que quieras, que ya no nos pueden perjudicar. Pero bueno, el amigo Cobursa, porque está Ecoagua, como hay 1.000.000 de marcas más. Ecoagua es una empresa que gira con el nombre de fantasía, Ecoagua. Estos equipos son genéricos. Estos ustedes los pueden comprar en una empresa que se llama AquaWorld, que está ahí sobre Juan B. Justo, que he ido infinidad de veces a retirar equipos, para posteriormente ponerle el sticker de Ecoagua y bueno, instalarlo como si fuese un equipo de Ecoagua. Cuando algún cliente preguntaba, ¿qué pasa que no está mi equipo? Bueno, no, está en fábrica. En fábrica no estaba. Había otro tema, pero ya después les voy a ir contando esos detalles, como dije. Lo que tenemos acá, para responderle al amigo Cobursa, lo tengo gentileza de mi amigo Adrián, y no Adrián del canal, o un amigo del barrio, que lo compró en su momento, es de él, propiedad de él, y me dijo, Tano, hacete los videos que quieras, porque a mí la verdad, esa porquería no me dio resultado. No debería haber dicho eso por el amigo Cobursa, pero bueno, es la palabra que me dijo mi amigo Adrián. Esto que tenemos acá es lo que se denominaba en Ecoagua la jarrita. Esto es un equipo que va sobre mesada, posee un único cartucho con carbono activado, que bueno, tendría que tener todo, pero me falta solamente una parte que no se la saqué para no desarmarle la canilla al amigo. Esta era la manguera que yo tenía para instalar. Bueno, en un momento se puso la excusa a los señores clientes, que era por el tema de la pandemia, que no se podían conseguir materiales atóxicos y ese tipo de cosas, pero de hecho es que habían comprado como 10 rollos de estos, y observen que esto es como un látigo, cero flexible. Pasaba mucho que los clientes movían la grifería y se movía con equipo y todo. Bueno, esta es la manguera que alimenta, provee de agua al equipo. ¿Y cómo es, Tano, que esto provee de agua al equipo? Bueno, en el pico de la grifería, que hay 3 o 4 medidas de rosca, se saca el cortachorro. Sacando el cortachorro nos queda la rosca original de la canilla, ya sea macho u hembra. Macho o hembra podés decir, no es necesario la buey. Bueno, macho o hembra, habiendo distintas combinaciones de bypass. O sea, tenemos una entrerrosca que va a ser la medida de la rosca del cortachorro y la medida del bypass en cuestión. ¿Qué es el bypass en cuestión? Se podría asemejar mucho a una llavecita inversora, una palanquita al mejor estilo paso de nafta o paso de combustible de moto. Bueno, una palanquita que en una posición deja correr el chorro en línea recta, en otra, girándolo, desvía el agua por esta manguera que va conectada en esta rosca con una, no sé si se aprecia ahí, va con una virolita y una tuerca, una virolita de plástico de paupérrima calidad, que todo hay que teflonarlo. No sé para qué hacen, promueven, divulgan que la manguera es atóxica, cuando después hay que sellar todo con teflón porque pierde. Pero bueno, quiero que quede claro eso. Esa manguera es alimentada por un bypass, que es un bypass, una llavecita inversora, que en una posición deja correr el agua directamente a la bacha, como si no estuviera el equipo, y girándola a través de esa manguerita que revolietan despectivamente,
alimenta el equipo. Muy bien. ¿Y cómo funciona esto, Tano? Bueno, acá adentro vamos a encontrar un cartucho de carbono activado que funciona en dos etapas. Esto, me gustaría tener la maqueta transparente que tenían ellos para ejemplificarlo, para mostrarlo, pero quizás si me puedo acercar un poquito, todo esto se pueda apreciar. Esto va así, obviamente, lo sacamos. Posee un O-ring que aprieta con este labio para generar un sellado bastante estanco, bastante hermético. Cuando a veces, por una razón u otra, que la razón era siempre la misma, el que iba antes, un muchacho que dejó el trabajo, lo enroscaba torcido y le daba con una llavecita que yo la mostré en algún momento, ya no sé si me quedan porque cada video que la muestro la revoleo, ya no sé de dónde está. Pero le daba y por ahí entraba cruzado y bueno, ya no había manera de sacarle la pérdida. En algunos lugares, más de 500 equipos, en algunos lugares lo solucioné poniendo un doble O-ring. Y en otros tuve que darme a la tarea de poner un poco de teflón acá y apretarlo para, bueno, poder absorber la pérdida de la base. Espero estar siendo claro. El agua ingresa por acá, y comienza su carrera ascendente buscando la entrada del filtro, del cartucho de carbono activado. ¿Qué vamos a encontrar en el cartucho de carbono activado? Una primera etapa de filtrado que... ¡Opa! Tano, ¿qué hiciste ahí? ¿Desenroscaste? Sí, desenrosqué. En una primera etapa de filtrado, el amigo Miguel ya está atento a estudios. Eso no, me imagino el amigo Miguel. Eso no debería desenroscarse. Momento, acá hay algo raro. Bueno, ya vamos a llegar a eso en su momento. Esto, en la primera etapa de filtrado, el agua sube por afuera, obviamente, entre la carcasa y el cartucho, dado que cuando esto está armado, esto queda clavado y esto queda con tiraje, presionándolo, no se va a ver allá en el fondo, pero allá en el fondo tiene una especie de buje o perno, pero un buje que entra dentro de esta cavidad y mantiene el cartucho en forma presionada hacia abajo, haciendo que esta arandela selle la unión con la base. ¿Para qué? Para que no se mezcle el agua filtrada con el agua por filtrar. Espero estar siendo claro. Esto es algo elemental. Bueno, en la primera etapa de filtrado vamos a tener un filtro mecánico, como por ahí le podría gustar decir al amigo del sombrerito, a Pan Triste, que ya lo dije muchas veces, pero está agresivo Pan Triste, no lo tenía así, no andé loquito, tranqui. Tenemos una especie de fieltro, que esto tampoco debería poder sacarse, pero vamos a buscar un destornilladorcito y lo vamos a empujar. Lo vamos a sacar. Bueno, no lo quiero romper, pero simplemente por el tiempo que hace que está, esto no lleva ningún pegamento, no lleva nada. Lo vamos a descalzar un poquito. Pincita de punta, amiga, que se va a hacer solidaria. Bueno, punta chata, no importa. Este es lo que pasa, que es el fieltro original que viene con el cartucho. Es una especie de
fieltro que obviamente filtra en una primera etapa el agua. El agua que ingresa en el equipo es filtrada en una primera etapa por este fieltro, reteniendo algunos sedimentos gruesos que podrían venir de la red en caso de no existir tanque o del tanque en caso de no haber una limpieza. Bueno, acá tenemos más componentes del filtro mecánico, vamos a llamarle para hacernos los chetos. Y una guata que tenía una medida que terminaba de filtrar sedimentos que podían bajar del tanque. Acá adentro, ya comenzando una segunda etapa, el agua sin sedimentos empieza su carrera descendente a través del cartucho de carbono activado. Esto que vemos acá es carbono activado. A través del carbono activado, saliendo a servicio, purificada por este pico. Si observan, esto es algo prácticamente elemental. Yo soplo acá. No se escucha cuando soplas, no se escucha. Bueno, pero que sí. Ahí ya tendríamos el agua a servicio purificada. ¿Qué venimos aprendiendo hasta ahora? ¿Cómo funciona un equipo purificador de agua denominado jarrita con un cartucho de carbono activado? Muy bien. ¿Cuáles eran las preguntas del querido amigo Cobursa? Tano, ¿eso sirve para algo? Bueno, la respuesta es que sí. Si vos, en tu casa, cualquiera de ustedes, mis amigos, tienen, por cuestiones de red de la empresa de aguas, ya sea Aguas Argentinas, aguas del, no sé, no me acuerdo los nombres, de las distintas distribuidoras de agua, pero Aguas Argentinas, por ahí manda mucha cantidad de cloro en el agua, y eso se siente. Al pasar por el carbono activado, se neutraliza. ¿Qué es la famosa prueba que quizás me han visto en algún momento hacer? Que se ponen dos vasitos de agua, o dos vasitos con agua, transparentes, se pone la misma cantidad de agua directa y se pone la misma cantidad de agua pasada por el equipo. Ahí se le incorporan 3 gotitas, 4, yo le ponía 5, me retaban porque me duraba poco el reactivo, le echaba 5 gotitas y el agua que estaba con cloro en su composición, bueno, el reactivo reaccionaba y se ponía una especie de color jugo de manzana. En el otro, en el agua ya purificada, eso no pasaba, quedaba cristalina. Y ahí se notaba que había trabajado, o sea, salía sin gusto y sin olor a cloro. Más el plus de haber sido filtrada por esta primera etapa, que verdaderamente en algunos casos, en algunas casas, esto trabajaba más que el otro y se tapaba a cero, directamente no salía el agua, porque se había tapado el filtro. La limpieza del tanque es muy importante. Entonces a veces sobraba más de filtro que de purificador. Pero bueno, respondiéndote, amigo, si tenés agua de pozo, esto no te sirve para nada. ¿Por qué? Porque viene sin sedimentos, de arenilla y ese tipo de cosas, y viene si está todo como corresponde. Si está todo como corresponde, te va a venir el agua
en estado bastante puro y sin cloro. O sea que esto no te sirve. ¿Qué necesitarías ahí? Un cartucho de polifosfato que neutraliza el sarro. Generalmente, bueno, este es un equipo elemental de una sola carcasa, como le llaman las empresarias. Equipo elemental, jarrita de una sola carcasa, una sola etapa, sería más técnico. Te venden uno de 2 etapas, que generalmente yo lo instalaba dentro del bajo mesada. Entonces, el agua pasaba en una primera etapa por un filtro de impurezas y por otro filtro ablandador, decantador de sarro, de polifosfato. Bueno, esa sería la respuesta de cómo funciona y si sirve el equipo. Hay distintas circunstancias. Hay gente que le gusta hacer cerveza artesanal. Bueno, ahí necesita un equipo de ósmosis inversa que trabaja de otra manera. Hay videos míos desarrollando instalaciones de esas. Bueno, un equipo de ósmosis inversa trabaja en 3 y 4 etapas. Es un poco más difícil de explicar, pero ya va a llegar el momento de desarrollar eso. En esa época mucha gente me pedía, a mí no, esta gente de la empresa me mandaba a mí a instalar equipos de ósmosis inversa para gente que hacía cerveza o gente que utilizaba el agua para ciertos riegos de ciertos cultivos que no eran ni tomate ni lechuga. Ustedes sabrán. La segunda pregunta que me hizo el amigo Cobursa es si esto funciona con una presurizadora. La realidad es que a veces no es necesaria la presencia de una presurizadora para que esto no funcione. A veces, si hay mucha presión, esto no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrir poquito la canilla. Obviamente no se puede pasar agua caliente por acá. Se lava el carbono. Chao. No anda más. Va. O sea, sigue andando. No filtra, no purifica, no hace nada. ¿Por qué? La presencia de una bomba presurizadora, o que esté muy alto el tanque, o que haya mucha presión, hace que el agua circule muy rápido dentro del cartucho y no le dé tiempo a retirar las impurezas o el cloro vivo dentro de o en la composición del agua. Espero estar siendo claro. Si bien esto es algo elemental, pero bueno. Entonces, ¿qué se hacía cuando había mucha presión? Porque, ¿qué pasaba? ¿Ven cómo todo es un ramillete de cosas? ¿Qué pasaba cuando había mucha presión y el agua circulaba rápido y ya está? Uno había cumplido con su trabajo. Pero cuando hacía la prueba de reactivo, no les digo que daba exactamente igual que el que estaba con agua directa. Pero quizás no se ponía como un jugo de manzana el agua. Quizás se ponía un tinte azulcito. ¿Qué nos está indicando ahí? ¿Qué nos está indicando ahí? Que la presencia de cloro bajó, pero que no desapareció. Entonces había que jugar un rato, dejándolo correr, que el carbono se empape bien en agua, y al momento de hacer la prueba, el agua que iba dentro del vaso era la que había pasado un rato largo dentro del cartucho. Se dan cuenta que, además de saber de plomería, además de tener conceptos de bioquímica, que la verdad ahí sí tocaba de oído, pero bueno, uno va adquiriendo conocimiento, dado que esta gente le muestran esto y esto y no saben cuál es uno y cuál es otro, pero se pusieron el cassette, vendedoras de alma, venden semilla de alambre de púa a esa gente. Bueno, uno escuchando, ¿qué me dijeron? A mí me dijeron, Tano, vos lo que tenés que hacer es ir, instalar, y cuando te la ves mal, simplemente decís, comuníquese con la vendedora. No des conceptos
técnicos, de cómo funciona, sí. Pero como es el proceso bioquímico o químico del tema, no hables. Soy técnico electromecánico, de química sé. No sé de bioquímica. Igual en biología me iba muy bien. Los amigos que hicieron que tuvimos el industrial y cursamos juntos, saben que la teoría me iba bien. Me gustaba la parte de teoría, me gustaba geografía. En aquel tiempo había geografía, historia, filosofía, psicología, cultura musical se le llamaba. Castellano teníamos. Conocí a Cortázar, conocí sus obras, Cortázar, Borges, Unamuno, montones. Que bueno, Unamuno obviamente va más asociado a la filosofía, Tano. Pero bueno, uno se remonta a aquella época y empieza a Whitman. Uno se remonta y viaja. Y es lindo cultivarse. A mí me gustó. Quizás a algunos les sonará raro, pero he leído mucho de Salomón. Bueno, además de los libros técnicos me gustaba también. He hecho buena amistad con algún profesor en algún momento de historia, que también en otro año quizás fue de geografía. Bueno, teníamos matemáticas, lo que se tiene en una escuela técnica en la década, final de los 80, principios de los 90, listo, es así. Así que bueno, gente, así es como funciona un equipo purificador. Y sé que el amigo Miguel está diciendo, Tano, no me puedo ir a dormir sin saber por qué ese filtro tiene una rosca y no es un cartucho blindado como el de las marcas serias, ¿no? Un cartucho blindado que no se puede abrir, que trabaja de la misma manera que vos decís, y yo no entiendo, y la verdad no entiendo. Bueno, vamos a contar esa parte. Total, si vinieron a chusmear, creo que ya se fueron, porque hasta ahora no mentí en una sola palabra. Y no pienso mentir, no miento. Pero claro, ante la presencia de determinadas declaraciones, descripciones, voy a tomar un traguito de agua tónica. Si no les molesta, me olvidé de agarrar el vaso. La verdad que está buena, chelado. La Cunnington tónica fría, para mí, lo mejor lejos. Sin azúcar, Sin azúcar, pues bueno. Bueno, lo que estaba diciendo. Seguramente el amigo Miguel debe estar Tano, yo necesito saber cómo es que ese cartucho, que debería ser blindado, tiene una rosca, cuando debería ser, permiso, como las empresas serias. Cartucho completamente blindado, que trabaja de la misma manera que vos describís, pero esto no se puede abrir. Made in USA. Algo posta. Estás mostrando algo posta contra algo que tiene una rosca. Bueno, vamos a descular ese misterio. Acá agarré una botella. Había estado lavando algo. Pero va a servir para mostrar lo que quiero mostrar. Sacamos. Vemos la parte de filtro, que en este caso es la original, como dije, como describí. Pero las empresarias, todo esto lo compraban suelto en distintos lugares de Morón, lo recortaban y lo volvían a armar. Esto que estamos viendo acá es carbono activado de verdad. Lo compraban por bolsa de 14 kilos que yo mismo iba a retirar y lo llenaban de vuelta. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso, Tano? Bueno, miren, esto es así.
Esto se llama talquera, ¿no? Se llama talquera. Yo iba a los domicilios, llevaba uno que con mucho poder de limpieza, vamos a bajar esto, ya no lo necesito. Con mucho poder de paciencia y perseverancia que tenían una persona para ese fin, con un cepillo de dientes se encargaban de limpiarle hasta la última partícula de lo que tenía, sacando, desmontando esta goma, limpiándola, llevándola prácticamente al original. Un trabajo de presa. La limpiaban perfecta. La rellenaban con el carbono y le hacían todo lo que vieron. La esponjita, la guata, el fieltro, todo. Y lo volvían a armar. Me esperaban a mí para que lo apriete bien fuerte y todo se quede en su lugar. ¿Y yo qué hacía? Iba con uno que tenía la bolsita, ahora no sé dónde está, nuevo. Bueno, todos dirán, hasta ahí es lógico, pero ¿cómo recuperas la talquerita? Se le decía al cliente que yo esto me lo tenía que llevar, sí o sí, por motivos de descarte. Esto, como tenía microorganismos y era un caldo de cultivo, no se podía desechar en cualquier lugar. Y así me traía los filtros usados y después de un proceso de restauración volvían a servicio. El amigo mío dice, yo ya sabía eso, esto es así, esto funcionaba así. Había algunos clientes que ya directamente decían, te estás olvidando el filtro, no les importaba. Había otros que decían, pero ¿por qué te lo llevas? No, una cuestión de, tiene microorganismos, bacterias, esto hay que desecharlo en un lugar. Ah, no, bueno, listo. Pero quizás este no, este es nuevo, está con sus componentes originales, todo. Pero si este hubiese estado dentro de la empresa, probablemente vuelva al mismo domicilio varias veces, o de haber estado en Berazategui, que quizás su segundo ciclo de trabajo lo haga en Morón, o un tercer ciclo de trabajo en Vicente López. No lo vamos a saber porque no fue la suerte de esta talquera, como le llamaban ellas. Pero bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba a veces? Uno armaba todo, bla bla, blu blu, blu blu, blu blu, daba perfecto la prueba, nos íbamos contentos con el videíto, la papeleta firmada, y a los 2 o 3 días sonaba el teléfono en la oficina y decían, hay un problema. ¿Qué problema hay? Por el pico de la jarrita me salen bolitas negras. La granulometría del carbono activado no era la correcta, había sido lleno de más, lleno de menos, entonces era barrido al interior del filtro, de la base del filtro, y salía por el pico. A veces pasaba que había retroceso, ya lo conté muchas veces eso, ahora no sé dónde está, pues la tiré. Había retroceso, permiso nuevamente. Y se tapaba la manguera. Entonces, ¿qué hacía? Con destornilladores que me quedaron allá, un poquito más largos que estos, pero de esta misma marca, de este mismo lote, yo me daba la tarea de destapar la manguera. La pasaba de un lado, la pasaba del otro, y quedaba la manguera en servicio, dado que no las cambiaba. Cuando estas mangueras dejaron de circular, porque la gente ya se quejaba, era como un látigo, y finalmente se gastaron, vinieron unas atóxicas de goma hermosas, pero esta es de diámetro 3,16, las otras eran de 5,16. Entonces, ¿qué había que hacer? ¿Cómo me la ingenié? Le dejaba en la espiga del bypass, en la espiga del equipo, un pedacito de estas.
conectado, y sobre esta misma metía la otra. Le ponía un precinto, 2 precintos, y se acabó el problema. Pero bueno, gente, esa es más o menos la historia. Eso es más o menos cómo funciona un equipo purificador de agua denominado jarrita. Le agradezco al amigo Adrián la gentileza de habérmelo prestado para poder hacer esta demostración. Quiero que sepan que este equipo no necesitan morir en ninguna empresita con nombre de fantasía. Pueden ir a AquaWorld sobre Juan B. Justo, no me acuerdo la altura, la capital no conozco mucho, pero la recorrí toda. Y pedir un equipo purificador. No sé cómo estarán los costos hoy, pero les puedo asegurar que está un 120% menos de lo que lo vendía esta gente. Obviamente, todos tenemos que comer, todos tenemos que ganar, pero pueden armarse de un muy buen equipo, de una muy buena atención, de una muy buena orientación sobre qué equipo necesitan en la empresa AquaWorld sobre Juan B. Justo. Les mando un saludo, espero les haya servido, los haya entretenido. Sé que a muchos amigos les gusta, esperan esta charlita. Le mando un saludo al amigo 09 Michael, que sé que se queda hasta este minuto 40 debemos mandar. Amigo, te mando un saludo grande, te agradezco que me bancás desde cuando éramos 30. A veces me comentan videos de aquella época y ya estaba tu comentario. Te agradezco lo que me sugeriste de poner un CBU para que me depositen plata y ayudar en el canal y esto y lo otro. No, amigo, te agradezco de corazón. Quiero seguir siendo uno, quiero seguir siendo el único. No tener que dar explicaciones a nadie, no tener que quedar bien con nadie. Si alguien colaborara y le diera lugar a opinar sobre mi canal, por ejemplo, no tendría la libertad de reírme de pan triste con el agua tónica. Que muchos dirán, Lo gastás, le das con un palo, pero bien que te mirás el contenido, No, yo no miro tele, yo miro YouTube. Y parece que no lo crean, ya me es indistinto. Cuando uno habla mucho de algo, termina apareciendo. La otra mañana estaba tomando unos mates, 6 menos 10, antes de prepararme para venir para el taller, desayunando, y me apareció pan triste, muy preocupado, porque un vecino consume mucha agua tónica. Yo interpreto que el tipo ya está más allá del bien y el mal, ya ha cosechado lo suyo y ya camina solo. Imagínense que el tipo promociona todo Lustov, todo marcas que ponen el billetazo y se terminó el problema. Pondría, esto es una percepción mía, no es que estoy asegurando o nada. El tipo debe ganar plata con YouTube, no estoy diciendo que gana, porque si no, bueno, no sé, no me voy a meter con la vida privada ni personal de nadie, pero bueno, qué sé yo. Hay cuestiones que no me gustan, y he visto contenido del tipo, y lo que más bronca me da es que cuando comentaba, estando del lado de ustedes, mis comentarios no aparecían. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Les mando un saludo, gracias por el apoyo, gracias por el aguante, amigos de la primera hora. Esto siempre va a seguir siendo Siciliano en su taller, solo, sin ayuda de nadie. Por suerte, por ahora, puedo seguir mostrando herramientas, testeando herramientas, y si no, se hará con un poco de menor frecuencia, pero siempre van a ser mías. Les mando un saludo y gracias. Me voy a tomar un traguito de agua tónica.